Hola, buen día, ¿cómo están? Quería darle la bienvenida a esta nueva reunión y antes de arrancar quería dejarles un pasaje que estuve leyendo en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es un pasaje súper corto, pero qué bueno que tenemos acceso a nuestro Dios, que también es nuestro Padre, y qué mejor acercarse que escuchando la palabra de Dios a través de nuestro pastor Daniel Quilombo y algunas alabanzas que también van a estar. Así que Dios les bendiga y quédense en lo que queda de la ronda. Has cambiado mi lamento en baile, encendiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, encendiste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, encendiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, encendiste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú le diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantar. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Oh, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Oh, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. ¿Qué tal, queridos, queridas? Buen día, ¿cómo les va? Dios le bendiga, Dios te bendiga en esta mañana. Otra oportunidad que podemos compartir, estar juntos y de alguna manera relacionarnos, ¿sí? Quiero darte la bienvenida a este tiempo, a este espacio, a este momento que podemos compartir juntos, ¿sí? Y que ya se ha hecho algo no cotidiano, porque no estamos todos los días compartiendo algo, sino que en lo cotidiano de que domingo tras domingo podemos compartir experiencias, ideas, enseñanzas. Y hoy, bueno, nuevamente vamos a compartir algo, ¿sí? Así que bueno, prepárate, dispone tu corazón, si tenés el mate allí o si estás tomando el café, bueno, es un buen momento para tomar también la Biblia y que juntos podamos compartir este tiempo, ¿sí? Aquí vamos. Hace unos días atrás compartía con un grupo de hermanos de la iglesia una idea que viene dando vueltas en mi cabeza. Y esto tiene que ver con no olvidarnos, lo que somos y las cosas buenas que Dios hace por nosotros y para nosotros. Recordábamos allí el Salmo 103 en el verso 2, donde el salmista David dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hacemos hincapié
en esta idea de no olvidarnos. Hoy quiero de alguna manera aprovechar este tiempo para ahondar un poquito más en esa idea y con una reflexión que tiene que ver con lo que somos nosotros como cristianos y nuestra influencia en el resto del mundo. Estos tiempos donde todo se ha trastocado, corremos el riesgo, un serio riesgo, de caer en el olvido de lo que somos y de lo que debemos hacer como hijos de Dios. Y en las enseñanzas de Jesús hay un momento muy especial, magnífico, creo que uno de los momentos más maravillosos, cuando Jesús está en el monte, allí dando el sermón de la montaña, luego de que él compartiera las bienaventuranzas, poniendo el marco de lo que es un cristiano o lo que debería ser un cristiano, introduce allí una frase muy pero muy interesante y un concepto que no podemos dejar de lado en estos días. Allí en el libro de Mateo encontramos, luego de las bienaventuranzas en el capítulo 5, en el verso 13, algo a lo que quiero hacer mención en esta mañana. Y dice así, te lo leo, dice, ustedes, Jesús ya había pronunciado las bienaventuranzas y en un momento se refiere, dice, ustedes, está hablando a las personas que estaban allí, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Dice, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y en este momento quiero que pensemos juntos en esta idea y en este relato de Jesús que introduce como una de las enseñanzas que él tiene. Jesús tiene la facilidad de decir cosas importantes con elementos de la vida cotidiana, que la gente podía entender, podía comprender muy bien. Esto es a lo que se llama parábolas. Es un tipo de enseñanza y Jesús utilizó muchísimo esto. En esas enseñanzas no eran enseñanzas comunes, eran enseñanzas profundas, que más que un discurso teológico, invitan al oyente a reflexionar y aplicar a su vida, a su propia vida, esa enseñanza. Pero también tienen la capacidad de, como en este caso, halagar al oyente, ¿sí? Y decir frases como estas, ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? Pero al mismo tiempo hacerlos incomodar, reflejando la pérdida de esa condición, ¿sí? Dice, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? Decirle a alguien que es la sal de la tierra es como un gran elogio, ¿sí? Es como diciendo, mirá, qué bueno que estás acá, qué bueno que sos así, porque esto le da sabor a la vida. Pero Jesús no se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo a los cristianos, ¿sí? No está hablando para el mundo en general, para la humanidad en general, como que la humanidad es la sal de la tierra, sino que está refiriéndose a que los cristianos son la sal de la tierra. Refiriéndose también a los cristianos, tanto la enseñanza o la parábola de la sal viene seguida de otra que tiene que ver con la luz. Y refieren ¿a qué cosa? Al testimonio o a la influencia de los cristianos en la sociedad en la que nos encontramos o en la que vivimos. En la época de Jesús, la sal se relacionaba con tres cosas fundamentales. La primera de ellas es que la sal relacionaba o se refería a la pureza. Estaba relacionada con la pureza. Lo segundo que está referido aquí a la sal tiene que ver con que era un elemento de preservación, un elemento que conservaba las cosas. Y en tercer lugar, la sal está relacionada o era usada para dar sabor. Tres
tres elementos importantes o tres relaciones en un solo elemento, en la sal: la pureza, la conservación y el hecho de dar sabor. Cuando hablamos de pureza, me pregunto, y te pregunto, ¿qué grado de pureza tenemos hoy? Vos y yo, ¿qué grado de pureza tenemos hoy? Y si nos referimos a la sal, el grado de pureza que tenía la sal en aquel entonces era muy alto, era muy elevado, y era algo precioso, era algo que realmente lo usaban en el comercio y aún para pagar algunas cosas. Y los mercaderes llevaban y transportaban la sal. Era un elemento fundamental, y allí está Jesús tomando esta idea, y hoy nos preguntamos, y te pregunto o te vuelvo a preguntar, cuando hablamos de pureza, ¿qué grado de pureza tenemos hoy? ¿Seguimos relacionándonos como cristianos con la pureza como algo distintivo en nuestras vidas, o es algo que ya quedó en desuso por la sociedad en la que vivimos? Y es sumamente importante que el cristiano, para que pueda ser sal, debe tener ese grado de pureza que no la puede perder. Pero también, como te decía, cuando hablamos de la sal, lo hablamos en el sentido de que sirve para preservar o para conservar los alimentos. Generalmente se utiliza mucho en las carnes. En la antigüedad se preservaba o se conservaban las carnes con la sal. Y entonces me pongo a pensar, y te invito a que también pienses en la influencia de los cristianos en esta sociedad. Algunos dicen que la sal tiene la propiedad de ser antiséptica. O sea que combate la infección e impide la putrefacción, cura lo que está infectado y restaura lo que se ha podrido. Pero otros en realidad lo que dicen que la sal es aséptica, no antiséptica, sino que aséptica. Lo aséptico está intrínsecamente libre de infección y de putrefacción. La sal, dicen, nunca cura lo que se ha infectado, ni restaura lo que ya se ha corrompido. Lo que hace es impedir que se propague, sí, más la infección y se extienda la corrupción. Si la sal no actúa, todo terminaría infectado o corrompido. La idea es que un cristiano, o el cristiano, vos y yo, actúe o actuemos como una influencia moral y espiritual en la sociedad donde vivimos, de tal manera que nuestra vida, nuestra conducta impida el avance de las fuerzas corruptas del pecado. Esta es la idea que tenemos con respecto a la sal. Y te menciono algunos ejemplos. Por ejemplo, en un mundo como el nuestro, ansioso, el cristiano debería ser una persona que se mantiene serena. En un mundo ansioso como el que vivimos, un cristiano sería la persona que se mantiene serena, calmada y estable. En un mundo depresivo, el cristiano debería ser la persona llena de alegría y con ganas de vivir, debería distinguirse. ¿Sí? En un mundo signado por los problemas, el cristiano debería ser una persona llena de gozo. Me pregunto, ¿cómo es mi comportamiento en el mundo en que vivimos hoy, en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Somos la diferencia? ¿Hacemos la diferencia? ¿Somos de aquellos que muestran algo especial, algo distinto? O tal vez ya nos hemos mimetizado con otras personas y hablamos de lo mismo, pensamos lo mismo y actuamos de la misma manera que otras personas. Es para que reflexionemos. En tercer lugar, cuando decimos que la sal da sabor a las cosas, ¿a qué nos referimos? Obviamente el uso que le damos a la sal es el que usamos todos los días en casa
¿sí? Allí con el salero, y a veces nos pasamos, otras veces aquellos que son hipertensos tienen que cuidarse mucho, pero la idea es sazonar los alimentos para que realcen su sabor, ¿sí? Y la idea es que el cristiano o el cristianismo es a la vida lo que la sal es a la comida, ¿sí? Y acá quiero referirme a algo que tal vez algunos se acuerden, una frase muy conocida por la mayoría de nosotros, o al menos de aquellos que tenemos algunos años de experiencia, por decirlo de alguna manera. Esta frase decía: ¿qué gusto tiene la sal? Y seguramente allí en tu casa dijiste la respuesta: salada. Era Carlos Balá o Carlitos Balá, con quienes crecimos muchos de nosotros viendo sus sketches y sus historias. Era como que una frase armada donde él pronunciaba esta pregunta y el resto de la audiencia que estaba allí contestaba. Él decía: ¿qué gusto tiene la sal? Y todos a coro, a unísono, repetían: salada. Tan simple y tan sencillo como esto. Carlos Balá o Carlitos Balá nos recordaba algo que era obvio. Era obvio. Ahora, ¿qué pasa si la sal pierde su condición de ser salada? Si la sal perdiera su condición, perdiera su propiedad o sus propiedades, ¿para qué la usaríamos? Si no tuviera esa capacidad de conservar, esa capacidad de sazonar o de realzar el sabor de las comidas, ¿para qué usaríamos la sal? ¿Sabe que hoy en día el consumo de la sal o de la producción general de la sal, el 25% está destinado al consumo humano? Y más del 60% del uso de la sal se aplica a otros usos. Muchos de ellos tienen que ver con la industria química, con la industria farmacéutica, con las curtiembres. Tenemos uno de nuestros amigos y hermanos que trabaja en una de ellas, en la industria ganadera, en la alimenticia, en un montón de lugares y de rubros. La sal está allí presente, aún en la cosmética. Ahora, si la sal perdiera su poder de conservación, de pureza y de dar sabor, nuestro mundo sería diferente. Se perdería un sinnúmero de actividades. La pregunta es: ¿entendemos nosotros qué pasa si el cristiano pierde su condición? ¿Entendés lo que significa que vos dejes de ser y hacer y que yo deje de ser y hacer lo que tenemos que hacer? ¿Qué ocurriría? Tal vez entiendas la pregunta, tal vez no, pero hay algo que es mucho peor que esto, y es el que nosotros creamos que todavía tenemos esa condición cuando la hemos perdido hace tiempo. Y esto sí es mucho más preocupante. Recuerdo allí en el libro de Apocalipsis, o la Revelación, al final de la Biblia, hay una serie de cartas escritas a 7 iglesias. Y quiero mencionarles la carta a la iglesia de Sardis, que hace una mención a esto que yo me estoy refiriendo. ¿Y sabes qué? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, desde el verso 1 al verso 3, esta carta dice lo siguiente: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que queda o que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir.
Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Esto es peor que la condición que te mencionaba antes. Creer que todavía soy algo cuando realmente ya no lo soy. Y creo, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, es un tiempo necesario para que nos replanteemos qué somos o qué estamos haciendo. ¿Qué somos y qué estamos haciendo? Nuestras vidas continúan y el tiempo avanza, pero si somos sal, como Jesús dijo, debemos mantener esa condición. ¿Sí? ¿Qué gusto tiene la sal? Decía Carlitos Balá. Salada. Bueno, ¿cuál es la condición del cristiano? Tiene que destacarse, tiene que mantenerse con el correr del tiempo y de las circunstancias. El Nuevo Testamento insiste constantemente que la inutilidad invita al desastre. Si un cristiano no está cumpliendo su propósito, va camino al desastre. El sentido de nuestra vida consiste en ser la sal de la tierra. Jesús les dijo a aquellos hombres y mujeres que estaban allí en la montaña escuchando sus enseñanzas: ustedes son, no dijo cómo, ustedes son la sal de la tierra. Y si no le damos a la vida la pureza, el poder conservador y el sabor que debemos darle, no estamos cumpliendo con nuestro propósito, ni el propósito de Dios para nuestra vida. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué gusto tiene la sal? O en otras palabras, ¿qué gusto tiene el cristiano? ¿Qué somos o en qué nos hemos convertido? ¿De qué nos hemos convencido? No sea que pensemos que somos sal y hemos perdido ya esa condición. No sea que tengamos fama de estar vivos, pero la realidad o la verdad es otra. En un mundo tan complicado y tan difícil, Jesús, querido amigo, querida amiga, queridos hermanos, nos invita a permanecer en Él. Y para seguir siendo lo que Él quiere que seamos, recuerdo la frase de Jesús allí en otra de sus enseñanzas, cuando habla acerca de la vid verdadera. Y Él dice algo así como esto: permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Esto es en Juan 15, verso 5. Permanezcan en mí, porque separados de mí nada podéis hacer o nada pueden hacer. En estos tiempos donde no podemos juntarnos como queremos, tal vez nos hemos olvidado de algunas cosas, hemos dejado de lado algunas cosas. Hemos dejado de lado la oración, hemos dejado de lado la lectura de la palabra, hemos dejado de lado la meditación de la palabra, hemos dejado de compartir con alguien, hemos dejado de clamar como lo hacíamos antes. Querramos o no, todas estas cosas parecieran ser que nos han separado de esa vid verdadera. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que juntos podamos pensar en qué es necesario para seguir teniendo la condición de ser sal en esta tierra, permanecer unidos a Cristo. Querido y querida, no perdamos esta condición, aunque los tiempos son difíciles y vendrán tiempos más difíciles. No perdamos la condición de ser influencia y cambio para este mundo que está dado vueltas. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, que Dios prospere todo lo que hagas y que Dios te dé
y la convicción límpianos, de ser un cristiano fiel y verdadero en estos tiempos. renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. En esta mañana hemos reflexionado juntos acerca de la sal o el sabor de la sal y en las características que posee: pureza, conservación y sabor. Al mismo tiempo nos miramos a nosotros mismos y nos preguntamos: ¿en pureza cómo estamos? En conservar aquellas cosas o preservar aquellas cosas que realmente tienen que ser preservadas, ¿cómo estamos? En dar sabor y dar el realce a la vida como se merece, ¿cómo estamos? ¿Estamos disfrutando estas cosas? ¿Permitimos que otros disfruten también de nuestra compañía? ¿O somos parte de un gran problema? Querido, querida, quiero invitarte en esta mañana a hacer una oración. Si has entendido lo que he estado intentando compartir en estos pocos minutos, quiero invitarte a que oremos juntos, para que si nuestra condición ha cambiado, vuelva a ser como en el original que Dios tenía para vos y para mí. Cierra tus ojos un instante nada más y oremos juntos. Querido Dios y Padre, en esta mañana
nos has regalado nuevamente la oportunidad de estar juntos. Y al poder estar en contacto con tu palabra y con tus enseñanzas, nos vemos como frente a un espejo. Y allí vemos nuestra real condición. Tal vez, nos hemos encontrado esta mañana que hay algo que está fallando o faltando en nosotros. Tal vez esa condición de pureza no es la que debía ser. Tal vez esa condición de preservar o conservar aquellas cosas morales, espirituales, buenas, la hemos perdido hace tiempo. Pienso en el sabor de las cosas, pienso en cómo disfrutamos y cómo hacemos disfrutar a los que están al lado nuestro y a quienes nos conocen, y tal vez nuestra compañía, nuestras palabras, nuestras actitudes sea como un sabor amargo para otros. Por eso queremos pedirte en esta mañana que si hemos fallado a esa condición en la cual nos propusiste o nos dijiste que éramos sal de la tierra y la hemos perdido, queremos volver a la condición original. Queremos ser todo aquello para lo que nos elegiste, pensaste, diseñaste. Pero necesitamos estar unidos a ti. Y queremos pedirte en esta mañana, con esta oración en el nombre de Jesús, que volvamos a permanecer unidos a Cristo Jesús. Padre, en esta mañana escucha nuestra oración, porque realmente te necesitamos. Ayúdanos a ser la sal de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.